Buenos días, hermanos. Dios los bendiga en esta mañana. Últimamente estuve observando una serie televisiva, algo así como El Patrón del Mal, y me di cuenta de que esta serie es muy popular y se está viendo mucho acá en la Argentina. La verdad es que para mí, yo no le gastaría un minuto a esa serie, porque es como una exaltación del mal. Y me traería recuerdos muy tristes, como colombiano que soy, y en un sentido paisano de este patrón, porque nacimos en la misma ciudad, de cómo escuché a taxistas, personas en la tienda o aún algunos religiosos hablando acerca de este personaje, un narcotraficante que hizo su fama a punta de sangre y fuego. Un hombre terrible, del cual yo mismo por poco fui una víctima. Eso fue a finales de los años 80. Por allá en el año 89. Estaba yo en Ecuador y tenía que ir a Bogotá, a Colombia, para sacar un documento en unas oficinas que se conocen como el DAS. Un documento acerca de mis antecedentes penales, que no tengo, por cierto, por si acaso. Pueden mirar en el internet. Y tuve que hacer ese viaje porque no podría hacerlo ni un familiar mío ni un miembro de la iglesia, tenía que ir personalmente. Entonces me dirigí hasta Bogotá para hacer eso. Fue una cosa tremenda para mí. Yo estuve como a las 8 de la noche, estuve en Bogotá y estuve caminando, buscando hoteles en una especie de microcentro allá en Bogotá. Y nadie quería hospedarme, porque traía una maletita muy chiquitita y además de eso era de Medellín. Y la guerra contra el narcotráfico era tremendo. Y cuando yo decía de Medellín, no hay. Camine, casi por 3 horas. Al fin encontré un lugar donde vi que en la recepción estaba lleno de agentes secretos. ¿Quién es este? Y al fin pude conseguir una habitación en Bogotá. Fue muy interesante porque me dijeron, ¿a qué horas quieres levantarte? Te podemos llamar a la habitación. Yo estaba muy cansado. Yo dije, mira, si a las 7 de la mañana no me ves por acá, por favor, llámame. Pero mi idea no era esa. Decimos en Colombia que los antioqueños somos madrugadores, o sea que nos gusta estar temprano en los lugares para hacer este tipo de cosas. Yo iba a estar a las 5 de la mañana ahí, esperando que abrieran a las 7:30, 8 de la mañana. Lo cierto es que estuve tan cansado que dije, no, voy a hacerlo con calma. Además, se notaba que el ambiente en Bogotá era muy difícil, muy pesado. Lo cierto es que al otro día me levanté temprano, tipo 6:30, fui al baño para bañarme, me baño y todo eso, y cuando estaba saliendo del baño, yo sentí un terrible estruendo que sacudió todo el edificio y yo dije,
esta cosa se acabó, ya vino el Señor. Amén. Pero no había venido el Señor, mis hermanos. Este señor, del cual hoy algunos hablan también, Pablo Escobar Gaviria, conocido en aquel tiempo como uno de los varones de la droga, como para exaltar su nombre, había colocado en la oficina para donde yo iba, había colocado una bomba con media tonelada de dinamita. Y yo iba para allá ese día. Yo estaba tomándome un café y dije, Señor, gracias, Señor. Gracias. Me debes tener para algo mejor que estar en átomos volando en la oficina del DAS. Más de 80 personas estaban en esa fila. Todos murieron. Más de 1.500 heridos, unos más graves que otros. Yo estaba a más de 30 cuadras de la explosión y fue terrible en este lugar. Y yo dije, ¿qué hago? Tengo que ir al DAS. Pero dije, no me van a recibir hoy. Entonces me fui para una pequeña ciudad fuera de Bogotá que se llama Villa de Leyva, una ciudad muy hermosa, antigua, es como estar en Colonia o algo así, o aquí en el microcentro, pero mucho más reducido. Y ahí me quedé 8 días, 7 días en verdad, y yo dije, tengo que ir por ese documento, no puedo no ir. Lo cierto es que cuando llegué, varias cuadras a la redonda estaban completamente destruidas. Me dejaron pasar, pero solo iba yo con una señora por ese camino hasta las oficinas. Hierros de carros retorcidos, papeles por todos lados, cosas quemadas, edificios derrumbados, automóviles, colectivos hechos pedazos literalmente. Y cuando llego a esa oficina, me atiende un hombre con un vendaje aquí en la mano. ¿En qué le puedo servir? Y yo dije, oh no. Y me estaban filmando. Y dice, este puso la bomba y vino a ver cómo quedó todo. Me estaban filmando y en cuestión de 10, 15 minutos me dieron mi documento y yo me fui. Y volví al Ecuador. Pero siempre pensé que los hombres que hicieron esto no son grandes varones, no son hombres para admirar. ¿Dónde tenemos la mente, hermanos? ¿Son grandes por asesinar? ¿Son grandes por vender veneno a nuestras familias? ¿Cuántas familias destruidas en todo el mundo por el trabajo de estos grandes varones? ¿Cuánto dolor, cuánta tragedia hasta el día de hoy? Y la herencia no se acaba. Este hombre tenía más de 10.000 hombres pagos por él, que cuando él murió se convirtieron en asaltantes de bancos, salieron y se unieron a grupos guerrilleros y allá comenzaron también otra vez a sembrar la marihuana, la coca y convertirse, según ellos, en los luchadores del pueblo. Es una tragedia. Me gusta la palabra de Dios. Me encanta este libro. Porque aquí, en la palabra de Dios, sí encontramos grandes hombres, hombres muy especiales. Cuando uno abre en Génesis, capítulo 6, en su principio,
va a ver que en aquellos tiempos, cuando los hijos de Dios se juntaron con las hijas de los hombres, o las hijas de los hombres se juntaron con los hijos de Dios, entonces se dice que hubo gigantes en aquella época. Pero no se refiere, y no creo que se refiera a hombres de alta estatura, sino que va a decir el texto más adelante, en el 4 decía, había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después de que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres, y les engendraron hijos. Y dice, estos fueron los valientes desde la antigüedad, fueron varones de renombre. Pero al parecer estos varones de renombre tampoco eran grandes varones, hombres buenos, hombres que eran útiles a la sociedad. En el versículo 11 de ese mismo capítulo va a decir que la tierra se había corrompido delante de Dios y estaba la tierra llena de violencia. Estos eran grandes hombres y están en la Biblia, pero eran hombres malos, eran hombres perversos. Lo que va a decir en el mismo pasaje fue que se corrompió la tierra delante de Dios, eran hombres corrompidos. Y va a decir en el versículo 13, la tierra estaba llena de violencia a causa de ellos, eran hombres violentos. Para Dios, ¿cómo eran? Hombres corrompidos, hombres que habían perdido el camino, hombres que por su forma de vida no caminaron conforme Dios quería, sino que caminaron conforme ellos querían. Pero había otro tipo de varón en aquel tiempo, y vamos a encontrar a Noé. Va a decir en el versículo 8, dice que Noé, varón justo, perfecto en sus generaciones. Cuando uno lee la historia de Noé, es una de las historias más fascinantes y maravillosas. Es algo grande. En esa cosa que él construyó, que era más bien una caja, ha navegado a las alturas que ningún transatlántico de nuestra época ha llegado. Sobre todas las montañas estaba él navegando y solo 8 personas en él, a la deriva porque no tenía un timón. Pero estaba a la deriva en verdad. No, yo creo que estaba en la mano de Dios. Y cuando él sale de esa arca tiempo después, no había nadie más en el mundo, solo él y su familia. Y uno dice, wow, qué bien para Noé. Y yo les digo, qué aterrador para Noé estar completamente solo en el mundo. Qué gran hombre era este Noé. Más tarde el apóstol Pedro va a recordar en su carta 1, ¿no? En su primera carta, capítulo 3, y hablando de esto decía que solo 8 fueron salvados por agua, solo 8, y ahí estaba Noé. Cuando uno piensa en eso, uno dice, wow, qué maravilla, qué cosa tan espléndida. Pero para Dios era solo un hombre que no había perdido el camino. Y va a decir la Escritura que Noé caminó con Dios. Caminó con Dios. ¿Cómo era Noé para Dios? El gran hombre, el navegante. Nah. Era perfecto, era justo, era un hombre que no se había
desviado del camino. Cuando todo el mundo se había corrompido, él y su familia todavía no se habían corrompido. Caminó con Dios. Antes que Noé hubo otro hombre. Solo hay 2 hombres en la palabra de Dios que se dice que caminaron con Dios. Y el otro es Enoc. Y de ese se dice menos todavía. Lo único que dice la palabra de Dios de este hombre fue que cuando tenía 365 años, en ese tiempo era un joven, la gente moría de mucho más, era jovencito, a los 365, dice que desapareció. ¿Y por qué desapareció? Porque Dios se lo llevó. Eso es fantástico. Como ver Viaje a las Estrellas y ese transportador. Excelente, magnífico. Se lo llevó Dios. ¿Y por qué se lo llevó? Porque él caminaba con Dios, como este Noé. ¿Qué decir de Moisés? Qué gran varón era Moisés. Uno que como Noé no se desvió del camino. Sabemos también que era un hombre de fe. Aparece en Hebreos en el capítulo 11 como los héroes de la fe. Estos sí que eran héroes. Y Enoc, cuando dice que caminó con Dios, va a aparecer también en ese mismo capítulo, en el versículo 5, que Dios se lo llevó. ¿Y por qué se lo llevó? Porque era un hombre de fe. Y por esa fe era un hombre agradable a Dios. Así era Moisés. ¿Y cuál era la fama de Moisés? La fama de Moisés era tenido en Egipto, dice el libro de Éxodo. Era tenido en Egipto como gran varón, aún por sus enemigos egipcios, y gran varón delante de Dios y del pueblo de Dios. Era un gran varón. En Números 12:3 se dice que este hombre era más manso, era tan humilde, más que todos los hombres que había sobre la tierra. Nunca lo vamos a ver haciendo violencia para defenderse de los trucos de Satanás para engañarle, o de las murmuraciones del pueblo que comenzaron en derredor del campamento, luego en el campamento y luego hasta en su propia familia, Aarón y Miriam murmurando del hombre que Dios había elegido como su profeta. ¿Y quién es el que defiende a Moisés? ¿Moisés? No, Moisés era muy manso. Jehová era quien defendía a Moisés. Vengan acá, reúnanse, vengan al tabernáculo ustedes 3. Yo hablo por él, y no como cualquier profeta. No, yo hablo con él cara a cara. Y Dios estaba muy, muy enojado. Ahí es cuando Miriam acaba leprosa. Y si no es por ese santo varón de Moisés que ora por ella, hubiera muerto a pedacitos, despedazándose. Moisés era un hombre que casi ni podía hablar. Su hermano hablaba por él. Pero ¿saben qué? Qué gran varón. Qué gran varón. Yo me lo imagino con esa vara, tocando el mar, y dividiéndose, tocando la roca y saliendo agua, clamando a Dios y enviándoles el maná. Qué gran hombre. Pero para Dios era un hombre fiel en toda su casa. Romanos capítulo 12, versículo 7. Podríamos seguir la lista y no terminaríamos. Y ustedes se enojarían conmigo porque les retraso el almuerzo. Pero les voy a decir la verdad. Les voy a decir la verdad. Hay cosas que no conocemos nosotros de la grandeza de los hombres.
Y hubo un hombre del cual leímos ahora en Lucas 7, del 18 al 27. Y en el versículo 28 que no leímos, van a decir en la Reina Valera que de todos los hombres nacidos de mujer, no se ha levantado un hombre como ese hombre. De hecho, en la NBI, yo soy de la antigua guardia, uso todavía Reina Valera del 60, pero en NBI dice, en Lucas 7, 28, les digo que entre los mortales no ha habido nadie más grande que Juan. Sin embargo, el más pequeño en el reino de Dios es más grande que él. ¿Saben, mis queridos hermanos? Eso parece como un humor divino. ¿Qué es lo que está diciendo el Señor acá? Está señalando a un hombre como el más grande que haya nacido alguna vez de mujer, como el más grande mortal desde Adán hasta ese momento. No era ni Noé, ni Moisés, ni Abraham, ni ninguno de los grandes profetas. Era este hombre que andaba en los desiertos, vestido con la piel de camello y comiendo saltamontes. Ese hombre era el más grande que había sobre la tierra. No había uno más grande que él. Y andaba en los desiertos. No en el mar, no era un gran navegante como Noé. Andaba en el desierto, predicando. Miren la imagen de ese hombre, vestido de camello, sin duda con un pelo muy largo porque era nazareo, con una mirada profunda y una voz poderosa que retumbaba. Dios lo hizo famoso. Y todos preguntaban, hey, ¿quién eres? ¿Eres el Cristo? Nah, no soy el Cristo. Jesús va a decir quién era Él. Él es más que un profeta. Él es el que va a preparar el camino del Señor. Él es el enviado de Dios. Él es mi mensajero. Un hombre humilde, como seguramente aún más que Moisés. Él pudo decir, yo soy el Cristo. Él dijo, no, no soy la luz. Yo solo vine a preparar el camino. No soy el que toco el primer violín, no, toco el segundo y lo toco muy bien. Juan el Bautista es impresionante. Ese, mis queridos hermanos y amigos, es un hombre para darle honor, porque el Señor mismo se lo dio. Pero dice algo más, y esto me suena a humor divino, que el más pequeño en el reino es más grande que Juan. ¿Qué está diciendo, hermano? Nati, que tú eres más grande que Juan, porque eres una hija de Dios. Osvaldo, tú eres más grande que Juan, porque eres un hijo de Dios, porque eres un miembro de la iglesia y del reino. Todos los que somos cristianos aquí somos más grandes que Juan, sí, y que Moisés, y que Noé. ¿En serio? Bueno, no se les vaya a ir el carguito a la cabeza, por favor. Pero esto es lo que dice la palabra del Señor. Y no se está riendo al parecer. ¿Se sienten ustedes, hermanos y hermanas, en Cristo más grandes que Noé? ¿Se sienten en verdad? ¿O que Abraham?
Si no se sienten, por favor, vayan creyendo, métanselo en sus cabecitas o en sus cabezas, porque eso es lo que la palabra de Dios nos está enseñando. Quizás todo esto fue dicho para aumentar nuestra autoestima. ¿Sí o no? Hombre, acomódense bien. Somos más grandes que todos estos muchachos. Pero no fue dicho para eso. Fue dicho para que nosotros aprendamos de otro hombre. De otro hombre más grande que todos los nacidos de mujer, incluyéndonos. De otro hombre que traspasó los cielos, utilizando a una virgen para llegar a este mundo y nacer de la manera más humilde que se pueda nacer, en un pesebre, y que su madre le envolvió en pañales, y que él vivió su vida con su padrastro José, con sus hermanos y hermanas, siendo un humilde carpintero. Pero que era hijo de Dios, que era el Hijo de Dios. Y ese Hijo de Dios lo vemos allá ante Pilatos, y cuando lo ve Pilatos, ¿y de qué acusan a este hombre? Como un cualquiera, como un vil vándalo, o narcotraficante, o asesino. Y era este hombre que luego fue vilipendiado, azotado y llevado a la muerte más vil que se podría tener. Es este hombre que entrega su cuerpo y derrama su sangre para que nosotros seamos más grandes que los grandes, para que nosotros seamos sus hermanos, para que nosotros seamos hijos de Dios. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Somos hijos de Dios por este pálido Galileo. ¿Cómo no conmovernos? Porque es por ese sacrificio, por esa entrega, por ese amor, que nosotros somos hijos de Dios y somos hermanos de Él y coherederos de la gloria que ha de venir. Yo creo, hermanos, que cuando admiramos a hombres como Pablo Escobar, Carlos Leder, nos estamos rebajando a un lugar que no nos corresponde. Somos mucho más que eso. Quizás no lo sabemos, pero vaya que somos importantes para el Dios creador y para el Dios que envió a su Hijo para derramar esa sangre y para que nosotros tuviéramos vida eterna. Somos mucho más. No vean esos que exaltan la maldad de los hombres, que ganaron con su maldad. El reconocimiento de los hijos de Dios. Yo no quiero tomar parte en ese reconocimiento. Reconozcamos a aquellos que son nuestros hermanos, que hay veces sufrimos y nos olvidamos de quiénes somos. Pero si somos hijos de Dios, lo he dicho una vez y lo vuelvo a decir ahora, entonces somos
príncipes y princesas del Señor y somos de la aristocracia divina. Y eso tiene que valer mucho, mis queridos y amados hermanos. Dios les bendiga en esta mañana. Dios bendiga su palabra en ustedes y muchas gracias por su fina atención.